para el día de hoy. Muy bien, quiero entonces, siendo así, iniciar formalmente con esta plática. Vamos a ver este tema para el día de hoy. Me gustaría invitarlos a ustedes que puedan seguir y que también puedan hacer algunos apuntes, algunas anotaciones. Invito que puedan también, si tienen algunas dudas, al final vamos a dejar una parte para estas dudas. Y agradezco a cada una de las personas que abrieron este video, que agregaron este video para poder escuchar. Y espero que el tema que el día de hoy vamos a hablar pues sea de impacto, sea de interés y sobre todo que sea para poder cuestionar algunos aspectos que de pronto, desde mi punto de vista, siento que damos por hecho a veces, que damos por hecho que estamos bien, y si notamos que estamos mal, o si notamos que algo en nosotros no anda muy bien, damos por hecho que tal o cual otra cosa nos va a ayudar para salir adelante. Pero entonces me gustaría que con esta plática pudiéramos precisamente ir visualizando cuáles son los elementos que de pronto por ahí se nos pasan para poder hacer un ejercicio de autoobservación, de autorreconocimiento, sobre todo en el tema del día de hoy, que son las carencias emocionales. Entonces, vamos a iniciar. El tema de hoy es cómo identificar y reconocer mis carencias emocionales. Es un tema que quiero exponer el día de hoy con el fin de que podamos identificar todos nosotros cuáles son las carencias emocionales que una persona adulta puede presentar. Y antes de iniciar y de ver cuáles son esas carencias o cuáles son esos esquemas de los cuales vamos a hablar el día de hoy, me gustaría que pudiéramos ver como las bases de manera general, porque incluso este tema es muy profundo como para poder exponer en una sola charla como el día de hoy, la verdad sería limitado. Sin embargo, creo que vamos a ver algunos puntos importantes para iniciar y ver cómo es que se va dando o cómo es que se van generando, cuáles son las carencias, nuestras carencias, y cómo estas de pronto pueden generarnos problemas ya como adultos en las relaciones familiares, en las relaciones personales, sociales, en las relaciones de trabajo, en la escuela. Entonces vamos como ir hilando esos elementos que de pronto nosotros traemos arrastrando por ahí desde la infancia, en la adolescencia, y que ahora como adultos nos cuesta mucho trabajo y sobre todo ni siquiera sabemos identificarlos. ¿Sale? Entonces, muy bien. Este es nuestro tema, cómo identificar y reconocer mis carencias emocionales. Y a continuación, me presento, mi nombre es Hiram de León, yo soy psicólogo, mi especialidad es la terapia individual y la terapia familiar, sobre todo desde un enfoque y paradigma sistémico. A lo largo de mi experiencia, sobre todo aquí en la terapia clínica, en mi consultorio, me he dado cuenta que muchas personas adultas vienen arrastrando en su historia, desde la infancia y la adolescencia, una serie de tratos en la familia que les generó diversos mensajes y diferentes creencias acerca de en su estructura mental acerca de ellos mismos. Por ejemplo, si a mí me dieron cierto trato, a lo mejor en la infancia, tal vez ahora en la adultez, ese trato que a mí me dieron voy a esperarlo otra vez de las personas. Si a mí en la infancia y en la adolescencia me validaron, me escucharon, me pusieron límites, trataron de cubrir todas mis necesidades básicas, sobre todo las que vamos a ver, las psicológicas, pues entonces de adulto yo no voy a andar buscando que me cubran o que cubran las necesidades que yo ya tengo cubiertas. ¿Cómo es esto? Una persona en la infancia necesita amor. Eso lo discutíamos en la sesión de la plática pasada. Pero una persona adulta ya no necesita amor. ¿Por qué? Porque si esa persona adulta recibió el amor en la infancia y en la adolescencia, de adulto ya no es una necesidad. Ya no es algo que él incluso ande buscando aquí o allá. Simple y sencillamente ya lo tiene cubierto. Le pueden dar amor o puede recibir amor y puede amar. Está bien. Pero si se dan cuenta, hay una diferencia entre necesito amor a fui amado y puedo amar y puedo recibir amor.
Entonces, una persona adulta que necesita amor, podemos buscar su historia y vamos a encontrar que seguramente hay una historia de carencias emocionales desde la infancia y en la adolescencia por parte de la familia. ¿Sale? Entonces, ese es el enfoque de cual vamos a estar trabajando el día de hoy. Y vamos a iniciar. Me gustaría de entrada exponer cómo es que se desarrolla una persona. Una persona se desarrolla en 3 dimensiones, en 3 sistemas. El primero, y forma parte de 3 sistemas. El primero es el social, y es precisamente toda la interacción que hay a nivel social, que podemos hablar de amigos, escuela, trabajo, pero ojo, inicia desde la familia. De hecho, nuestro sistema social primario más importante y fundamental y clave en nuestro desarrollo es la familia. Ahí es donde nosotros aprendemos a interactuar para después en la primaria, en la secundaria, en la escuela y sobre todo ya en la adultez, en la universidad y en el trabajo, podamos, vamos a decirlo, desempeñarnos adecuadamente como seres sociales. La otra dimensión es precisamente el biológico. Si se dan cuenta, en toda la parte biológica entra toda nuestra dimensión literal física, que es nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central, todo eso engloba la parte de nuestro sistema biológico y es fundamental para que cualquier persona pueda desarrollar óptimamente como persona, como individuo en la sociedad. Y por último tenemos el sistema psicológico. Aquí entra todo lo que engloba las emociones, que también tienen un componente biológico importante, pero sobre todo entran los sentimientos, las creencias, nuestros pensamientos y toda la capacidad que nosotros tenemos que deriva de nuestra mente. Nuestra mente, curiosamente, es nuestro proceso psicológico más importante, o es donde se derivan los procesos psicológicos más importantes de nuestra mente. Entonces, vean, una persona para que se desarrolle óptimamente necesita que su sistema biológico esté funcionando óptimamente, que su sistema psicológico también se favorezca óptimamente y que su sistema social se pueda desarrollar de la mejor manera. Si se dan cuenta, como les pone este diagrama, nosotros somos seres que nos desarrollamos desde que nacemos a lo largo de nuestra vida en estas 3 dimensiones. Una persona es muy difícil que no se desarrolle en estos 3 sistemas. Por ejemplo, uno de los casos que me acuerdo ahorita, una persona que nace con un problema grave en su desarrollo biológico cerebral, tal vez son aquellas que decimos que viven como vegetales. Esas personas, si se dan cuenta, no tienen el desarrollo del sistema psicológico y tampoco el social, solamente tienen el biológico. Tienen procesos biológicos muy, pero que muy básicos, como respirar, comer y lo más básico para sobrevivir biológicamente. Pero esas personas no pueden desarrollar aspectos psicológicos ni tampoco sociales. Y si los pueden desarrollar son muy limitados. Entonces, ese es un ejemplo que les puedo dar de cómo una persona, por una restricción biológica, por enfermedad o alguna situación de salud muy grave, no puede desarrollarse adecuadamente en el sistema psicológico y por ende en el sistema social. Entonces, quiero partir desde esta base. Recuerden que nosotros como seres humanos, como personas y como una especie diferente a los animales, nosotros sí nos podemos desarrollar en la parte social, biológica y psicológica. Los animales, pues, al no tener un estadio psicológico o mental, pues no pueden desarrollar algunas partes como psicológicas. Sin embargo, los animales sí tienen algunas conductas sociales y otros mamíferos, algunos animales como los mamíferos sí desarrollan algunas conductas sociales. Muy bien. Quiero entonces partir de esta premisa para hablar un poco del entorno familiar. El entorno familiar es fundamental para el desarrollo de pautas psicológicas y mentales sanas. Si se dan cuenta, toda persona requiere de un entorno familiar donde se puedan satisfacer todas sus necesidades. Y aquí quiero hacer énfasis porque siempre que hablamos de necesidades, nada más pensamos y visualizamos en las necesidades físicas, que es el alimento, el sustento, el cuidado, todo lo que tiene que ver con nuestra salud. Esas son puntos fundamentales para nuestro desarrollo que son básicos para sobrevivir. Pero muchas personas se les pasa por alto precisamente
las necesidades psicológicas, mentales, emocionales, de las cuales vamos a hablar. A ver, hay una persona que quiere compartir, me parece que es Tonantzin. Ok, me parece que todavía no, ¿verdad? Ah, ya. No, nada más era para saludarte. Ok, muchas gracias, Tonantzin, bienvenida. Bueno, si tienes alguna duda, inquietud, con mucho gusto puedes participar, ¿sale? Te lo agradezco mucho, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, a muchas personas se les pasa de pronto, por ejemplo, que para que una persona se pueda desarrollar óptimamente, se tiene que satisfacer, sí, sus necesidades físicas, pero sobre todo las psicológicas. Y es el entorno familiar que favorece satisfacer de manera adecuada las necesidades psicológicas que son básicas. Por lo cual, me gustaría también exponerles que esta es una responsabilidad de los padres. Ojo, hay muchas personas que no corren con la suerte de tener a sus padres juntos para que les puedan criar. Sin embargo, por lo regular, esta responsabilidad sobrecae en algunas personas que apoyan, como los tíos, los abuelos. Sin embargo, ya sea de los padres, de los abuelos o los tutores, cuidadores de una persona, la responsabilidad siempre tiene que ser clara. Y recuerden, su responsabilidad es satisfacer toda la parte física, como el alimento, la comida, el vestimento, la salud, todo eso es importantísimo. Pero también tienen que ver que un niño en su desarrollo pueda se le puedan satisfacer toda la parte psicológica, toda la parte emocional, de la cual vamos a hablar más adelante. Por lo cual, el objetivo de esta plática es que todos ustedes que me escuchan puedan echar una miradita en su pasado, en su historia de crianza, en su infancia, por parte de sus padres o las personas que los cuidaron y su familia, y ver qué no hubo, para así entender, sobre todo, de aquello que no hubo y que era muy necesario que hubiera, hoy en día, como adultos, por qué tenemos algunas restricciones, algunos comportamientos incluso nocivos o autodestructivos. Entonces, ese es el objetivo de esta plática. Y quisiera hacer un paréntesis para fijar un punto importantísimo. Muchas personas tienden a decir y a caer en el mito de la infancia dorada. El mito de la infancia dorada está reconocido en la psicología como un sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Algo que no podemos ver con claridad o que incluso si lo queremos ver, lo vemos con algunas aristas de autoengaño y no vemos cómo real que fueron las cosas o cómo fueron las cosas. O incluso yo veo alguna situación, pero el mito de la infancia dorada me permite verlo de otra manera, como no fueron las cosas. ¿Y cómo podemos ver el mito de la infancia dorada? Por lo regular, cuando yo trabajo aquí en la consulta con las personas o cuando platico con alguna persona así random, yo les pregunto, oye, ¿y cómo fue tu infancia? Y su primera pregunta es, feliz, fue bellísima, no me faltó nada. Y digo, órale, qué chido, qué padre. Pero esa es su primera respuesta. Cuando yo empiezo a cuestionarles y empiezo a indagar y a profundizar en realmente cómo fue su infancia, muchas veces nos damos cuenta que su infancia no fue tan feliz, que su infancia no fue tan dorada. Y nos damos cuenta que hubo muchas carencias, pero sobre todo muchas negligencias con sus padres o con su familia que tuvieron costos emocionales en la actualidad. Pero ojo, pongan atención a esto, culturalmente, socialmente, no tendemos a ver nuestra infancia como algo que fue bonito, porque si vemos las cosas con realidad y si vemos las cosas con objetividad y como fueron, si nos damos cuenta que no fue bonita, que incluso fue triste, que incluso fue parca, que incluso hubo algunas cosas que no debieron haber, como maltrato, abuso, etcétera, pues entonces tenemos que entender que hubo padres o familia negligente, irresponsables, y la sociedad nos restringe mucho para ver eso. Y quiero también poner una premisa importante. El objetivo con esto no es señalar ni criticar
a esos padres o a aquella familia responsable de lo que hoy en día estamos batallando. No, el objetivo es comprender. El objetivo es ver qué no hubo, comprender por qué no hubo y cómo le vamos a hacer ahora nosotros para que eso no nos haga daño, no nos afecte. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia entre señalar para criticar y juiciar a comprender. Por eso es que yo los invito con este ejercicio a iniciar un proceso de comprensión. Incluso les puedo comentar que la comprensión sí es curativa. La comprensión sí te ayuda a sanar situaciones que tú viviste complicadas y difíciles. Entonces, todos nosotros por lo regular recurrimos a decir que nuestra infancia fue feliz. Y para que una persona diga que su infancia fue feliz, significa que sus padres cubrieron todas sus necesidades, tanto física, pero sobre todo emocionales, de manera completa. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas necesidades emocionales que son básicas para que una persona pueda desarrollarse. Y aquí hay una lista de factores psicológicos que están implicados en nuestra salud psicológica y fíjense, como dice aquí, deben ser cubiertos desde la infancia. ¿Se dan cuenta? Todos estos factores, todos estos elementos y cada uno de los que ustedes aquí ven aquí son fundamentales, son claves para una persona, pero deben ser cubiertos desde la infancia. Todavía en la adolescencia. Ya en adultez es muy difícil porque la persona, si se dan cuenta, ya está en su plenitud de desarrollo emocional, psicológico, mental, biológico, cerebral. Pero en la infancia todo esto es como clave. Entonces, de estas habilidades que ustedes ven aquí, con una o dos o tres que ya te faltaron a ti en tu infancia, vas a tener algunos problemas como adulto, si se dan cuenta. Entonces, ya desde aquí, ustedes pueden como ir tomando nota y darse cuenta de estos factores y estos elementos que están aquí, cuáles fueron cubiertos en su infancia, cuáles faltaron, cuáles incluso fueron restringidos o cuáles fueron distorsionados. Por ejemplo, hay niños que crecen con la distorsión que la autoestima es significado de tener dinero o tener posesiones, riqueza. Y es la típica persona adulta que si no tiene dinero se siente mal. Si no tiene dinero, si no tiene poder, si no tiene posesiones, se siente menos. Y ojo, eso no es autoestima. El autoestima es un amor condicional profundo de aceptación, donde tengas dinero o no, tú te vas a querer, te vas a aceptar. Y si hay dinero, qué bien, y si no, ni modo. Pero si se dan cuenta, ya desde ahí muchas personas tienen una distorsión de lo que es el autoestima. Por ejemplo, hay muchas personas que en la parte de dar y recibir afecto en la infancia les fue muy condicionado. La típica mamá que le dice a su hijo, si no te portas bien, te voy a dejar de querer. Si no haces esto, te voy a regalar con no sé quién, con el robachicos. Ese tipo de mensajes, no sé si se dan cuenta, pero es condicionar el amor para un niño. Y el amor es incondicional nada más para los hijos. Para la pareja, los amigos, las relaciones, ese sí es condicionado, ese sí tiene que ir condiciones. Pero el amor incondicional nada más debe ser para nosotros mismos y para nuestros hijos. Y cuando son pequeñitos, cuando están en edad de crianza, que es la niñez. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya desde ahí una persona puede creer o puede empezar a crecer con distorsiones de lo que es el amor. ¿Sale? Entonces, bien, estos son algunos factores. Ahora quisiera que pudieran poner atención en estas 5 necesidades emocionales nucleares. Y de aquí vamos a partir como la base de nuestra plática. Es decir, si ustedes hacen una lista de estas 5 necesidades emocionales nucleares y pueden visualizar cuáles fueron cubiertas en ustedes, a lo mejor ahí vamos a entender ahora en el presente qué restricciones tienen y cuáles no. Y la primera es el vínculo seguro. ¿Qué es el vínculo seguro? El vínculo seguro es precisamente una dimensión donde un niño sabe que la familia tiene seguridad emocional, seguridad física, y esa seguridad se va a transmitir por medio del amor, del afecto, del cariño, pero se lo van a demostrar. ¿Sale? Entonces vean
Este primer punto del vínculo es fundamental porque aquí es donde se generan emociones para un niño de seguridad, de tranquilidad, de bienestar y sobre todo de que es reconocido, de que ese niño sabe y cuenta que hay un lugar seguro que es la familia. Y en muchas ocasiones este vínculo no se cubre. Por ejemplo, el niño que todos los días llega a su casa sabiendo que va a haber un conflicto entre sus padres, que mamá se está peleando por papá, porque le fue infiel, por el dinero, porque se fue de borrachote. El niño, cuando llega a casa, nota eso y ya no está encontrando un lugar seguro. Ese niño, llegando a casa, cada vez que llegue a casa va a tener la duda y la inquietud, y eso ya es una alteración en su desarrollo psicológico, porque le va a generar miedo, temor, incertidumbre. Y ojo, porque no sabe si en su casa, que debe ser como un lugar clave, va a haber tranquilidad o estabilidad emocional. Entonces, bueno, el primer punto precisamente es el vínculo seguro y incluye todo lo que tiene que ver con seguridad, estabilidad, cuidados y aceptación. El segundo elemento que podemos encontrar aquí es la autonomía. La autonomía es una necesidad básica para cualquier ser humano que se está desarrollando desde la infancia, en la adolescencia y hasta la adultez. La autonomía incluye todo lo que tiene que ver con la autocompetencia, con el poder hacer las cosas por uno mismo. Y esto se tiene que ir desarrollando desde la infancia, desde que el niño a cierta edad empieza a hacer cosas por él mismo que después ya no va a batallar ni hay que estarle enseñando porque él ya aprendió a hacerla. Y cosas muy básicas como ordenar su cuarto, su ropa, su higiene, empezar a lavar los trastes cuando hay comida. Todo eso son aspectos de la autonomía y hay muchas personas que se les restringe. Por ejemplo, hay madres que son muy sobreprotectoras con los hijos y no favorecen que ellos aprendan a hacer las cosas. Más bien, la mamá le hace todo al hijo. Y si se dan cuenta, aquí ya no se le está favoreciendo este aspecto que es importantísimo, la autonomía. El tercer elemento que vamos a ver en estas necesidades es la libertad para expresar necesidades y emociones válidas. Y esto es fundamental para que el niño en su desarrollo aprenda a expresar lo que es bueno expresar, como el sentimiento, el dolor, la angustia, el temor, así como la alegría. Esto es muy evidente cuando llega el niño de la escuela con papá, con mamá y les presenta un logro. Mira, saqué un 10 o me pusieron una medalla en cierta competencia. Y la mamá, por estar ocupada con el teléfono, hablando con no sé quién, le dice, sí, está bien. O incluso hasta peor, sí, pero yo creo que pudiste haber sacado, si sacó el niño 9, es que pudiste haber sacado 10. O era tu obligación. Y dices, espérate, o sea, es un niño de 7, 8, 9 años, por supuesto que necesita que eso se lo validen, y sobre todo sus padres o la familia. Entonces ya desde ahí muchas personas en la infancia, fíjense, crecen privados para expresar sus emociones de manera válida, correcta o adecuada. El cuarto punto que vamos a ver es el juego. Y este es un punto donde yo me doy cuenta, cada vez que hago un diagnóstico, cada vez que hago una entrevista estructural familiar, es uno de los puntos donde los padres siempre fallan. Porque el juego es fundamental para el desarrollo sano de cualquier niño, de todos los niños. Pero ojo, esto involucra que tú como padre o nosotros como padres o adultos hagamos todo lo posible para favorecer que el niño pueda jugar. Que pueda jugar con sus juguetes en casa en un área segura, que no exponga peligros, que pueda jugar con compañeritos de su edad, de la escuela, del vecindario, pero sobre todo que los adultos jueguen con sus hijos, que los padres tomen un tiempo diario, aunque sea de 5 o 10 minutos, constante o casi a diario, para jugar con los hijos. Y eso es fundamental porque ese es un gran mensaje de un padre hacia el hijo. Y ahí, si se dan cuenta, muchos padres siempre, por lo regular, tienden a fallar. ¿Por qué? Porque el padre llega cansado, llega molesto de la chamba y lo último que va a esperar es jugar con el niño. Pero ojo, esa es una necesidad básica. Por eso es que de pronto aquí en consulta, cuando trabajo con familias o trabajo así, que estoy trabajando estos temas, les pregunto,
Oye, ¿y cómo juegas con tu hijo? Ah, pues todos los fines de semana vemos Netflix. Y yo me quedo como, ¿qué? O sea, ahí donde hay interacción. Y ojo, su hijo de 7, 8 años, que requiere juegos específicamente que favorezcan, que brinquen, que bailen, que canten, que imaginen, que sean creativos, que pintan. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo el juego es una necesidad, pero súper importantísima para nuestro desarrollo emocional y psicológica, y que muchas veces nuestros padres no favorecieron, o favorecieron a medias, o con muchas limitantes. Y por último, encontramos los límites realistas. ¿Qué son los límites realistas? Los límites realistas es cuando tú enseñas a un niño que a veces se puede y a veces no. Que hay tiempo para todo. Ahorita es tiempo para que juegues, sí, pero si no terminas tu tarea, que es tu obligación o tu responsabilidad como estudiante, pues no va a haber tiempo para jugar. Termina tu tarea y si no puedes te ayudo y después juegas y hasta juego contigo. Pero si se dan cuenta, todo esto va estructurado a límites, poner los límites claros. Y recuerden que un límite involucra precisamente qué sí se puede y qué no, hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, en el desarrollo psicológico de una persona, los límites son fundamentales. Porque, por ejemplo, hay personas que de pronto crecen ya adultos y ellos mismos no pueden ponerse límites ellos solos. No ponen límites en su manera de comer, no ponen límites en su manera de tomar alcohol o fiesta. Son las personas que son adultos y se ponen unas jarras de 3, 4 días y chocan o hicieron esto y lo otro. Entonces, una persona adulta tiene que tener la capacidad, ella sola, ella misma, de ponerse sus propios límites en todos los aspectos, también en relaciones. Una persona adulta sabe, por ejemplo, en su relación de pareja, hasta qué sí se puede y qué no. Y todo esto viene desde la infancia, si se dan cuenta. Entonces, vamos a poner como base y como clave estas 5 necesidades emocionales nucleares, que es el vínculo seguro, que es la autonomía, que es la libertad para expresar necesidades, el juego y los límites. Entonces, si tú haces esta lista, identificas que estas 5 necesidades fueron cubiertas de manera satisfactoria, sin distorsiones ni alteraciones, te puedo decir que hoy en día tú eres un adulto psicológicamente íntegro, completo. No vas a tener problemas ni de pareja, ni con tus amigos, no, o sea, vas a ser una persona adulta que se puede desenvolver de manera satisfactoria en todos los contextos. Pero si de estos 5 necesidades faltó una o dos, o alguna estuvo a medias o estuvo distorsionada, pues entonces como adulto vas a tener algunas restricciones. Incluso puede que llegues a tener serios problemas emocionales, conductuales, internos, familiares, de pareja, en el trabajo y en general en la sociedad. Por eso es que el día de hoy vamos a hablar de estas necesidades. Y como dice aquí, un individuo psicológicamente sano es el que puede satisfacer de manera funcional estas necesidades emocionales nucleares. Ojo, siendo adulto, un niño no puede. Un niño sí necesita de su mamá, que le ande diciendo, de su papá, porque está en periodo de crianza. Está en una etapa de crianza. Pero recuerden que la crianza termina cuando la persona es adulto. Y recuerden que la persona inicia su etapa de la adultez precisamente cuando llega por ahí de los 23 a los 24 o hasta los 25 años. La adultez es una etapa biológica, al igual que la juventud, no son constructos sociales. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué son los esquemas y cuáles son. Y con esto vamos como a poder identificar algunos patrones o pautas que nosotros hoy como adultos podemos tener ciertos problemas para relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Y hoy vamos a hablar de qué son los esquemas. Los esquemas precisamente derivan de la terapia cognitiva conductual, desde un enfoque de una persona que desarrolló una teoría y una serie de postulados que hoy en día
han sido validados y están teniendo mucho auge porque precisamente nosotros como psicólogos y terapeutas estamos encontrando que la teoría que propone esta persona, que se apellida Jung, tiene mucho sentido cuando lo transponemos con la familia. Por ejemplo, si en una familia hubo un ambiente emocional, cálido, adecuado, como lo hemos estado viendo, pues a lo mejor no se desarrollan estos esquemas. Pero si en una familia hubo abandono, maltrato, abuso, hubo negligencia, entonces se pueden empezar a desarrollar estos esquemas. Los esquemas que vamos a ver el día de hoy son patrones generalizados de comportamiento, ¿sale? Pero todos los esquemas que vamos a ver el día de hoy tienen una característica, que son autodestructivos, son negativos. De cierta manera, conflictúan mucho nuestras relaciones como adultos. Y vamos a ver más adelante cuáles son los esquemas, pero si yo tengo el esquema de abandono, el esquema de sacrificio, a lo mejor en mis relaciones de pareja me voy a sacrificar para que mi pareja, que es totalmente un patán, no me abandone. Por cierto, si quieren saber qué es un patán, pueden ver la plática pasada de por qué me tocan puros patanes. Entonces, muy bien. Un esquema, fíjense, está constituido por recuerdos, emociones y sensaciones corporales. Los esquemas son desarrollados durante toda nuestra infancia y en la adolescencia. Es decir, si tú tienes hoy un esquema de los que vamos a ver más adelante, es porque se te favoreció en la infancia y en la adolescencia. Por el trato que te dieron, por los mensajes que recibiste, desde tu familia, tus hermanos, tus contextos sociales en la escuela. Y fíjense, como dice aquí, son elaborados a lo largo de nuestra vida y son disfuncionales en grados significativos. Por lo cual, los esquemas precoces desadaptativos por lo general se mantienen. Y como dice aquí, aunque produzcan sufrimiento, son cómodos y nos resultan familiares. Entonces, como dice aquí, algunas personas incluso se sienten arrastradas a sucesos que puedan reactivar esquemas o estos esquemas. Por eso es que es muy difícil modificar un esquema. Por ejemplo, si yo tengo el esquema de la grandiosidad, que lo vamos a ver más adelante, pues voy a juntarme con personas, voy a relacionarme con personas no iguales, voy a relacionarme con personas que no hayan alcanzado los logros que yo tengo, si se dan cuenta. Porque la persona con este esquema tiende a que lo puedan valorar, a que lo puedan validar, a que puedan incluso hacer evidente, que lo puedan ver. Entonces, la persona con este esquema va a generar o va a tener la tendencia de juntarse con personas o contextos sociales donde haya personas de un perfil más bajo que ellos o con menos éxito, y que esas personas lo puedan engrandecer, que lo puedan ver y que le puedan aplaudir todos sus logros, aunque a lo mejor no son ni son la gran cosa, pero ahí están todas las personas, ay sí, bravo, bravo, bravo. Entonces, vean, vamos a ver entonces cuáles son los esquemas. Para cerrar con la segunda parte de esta plática, me gustaría que pudiéramos visualizar cuáles son los esquemas precoces, desadaptativos y autodestructivos que podemos generar desde la infancia, en la adolescencia, y que en adultos simplemente reproducimos como patrones. Y el primero, pueden ir ustedes enlistarlos, apuntarlos, e incluso pueden ir señalando cuál ustedes creen que tienen. Este es como el objetivo de la plática del día de hoy, que ustedes puedan ir visualizando desde una perspectiva personal y que obviamente puede ser refutable y autocuestionable. ¿Cuál creen ustedes que tiene? ¿Cuántos de estos esquemas ustedes o cada uno de ustedes creen que tienen? Y el primer esquema que vamos a ver es el de abandono. El esquema de abandono precisamente se genera en aquellas personas que fueron abandonadas por su familia, ya sea física, pero sobre todo emocionalmente. Y ojo, hay muchas personas que sufrieron de abandono emocional por parte de sus padres. ¿Cuál es el abandono emocional? Cuando los padres estaban ahí, pero emocionalmente no estuvieron para los hijos.
Por eso es que se desarrolla el esquema de abandono. Las personas que tienen este esquema tienen la sensación de que las personas importantes los van a abandonar. Y siempre viven con la incertidumbre de que los van a dejar. O incluso, sin darse cuenta, de manera inconsciente, ellos hacen todo lo posible para que los terminen abandonando. Por ejemplo, este esquema es muy común de verlo en las relaciones de pareja, donde la relación es altamente negativa, nociva. Entonces, vamos a suponer que la mujer tiene el esquema de abandono y ella por ningún motivo quiere que la abandonen, porque tal vez su papá literal en la infancia la abandonó y luego sus hermanos mayores se fueron casando y otra vez sufrió de abandono emocional por parte de los hermanos, incluso físico. Entonces, cuando crece esta persona, ella tiene el temor de que la abandonen. Y como ella es adulta y ya quiere tener o desea tener pareja, se consigue un patán que es totalmente abusador, conflictivo, celoso, un patán como lo que veamos, pero ella, por miedo a que la abandonen, acepta al patán con un gran costo, sobre todo emocional, psicológico. Pero se dan cuenta cómo es su esquema de abandono que le permite mantenerse en esa relación nociva. Y vamos a ver entonces el siguiente esquema, que es el de abuso. Las personas precisamente con este esquema tienen un origen en su infancia donde seguramente sufrieron maltrato, fueron heridas, humilladas, les mintieron mucho, fueron engañadas, incluso fueron manipuladas. Y esto va desde literal los golpes físicos a el abuso o el chantaje que muchos niños viven en la infancia. Hay muchos padres no se dan cuenta que les dicen a los hijos, ¿sabes qué? Te voy a comprar tal o cual cosa y llega la fecha y no se cumple. Y no le compran nada, que ya le habían prometido. Entonces, ya desde ahí hay una situación de abuso, si se dan cuenta. Entonces, este esquema, por lo general, se da en las personas adultas, pues precisamente que tienden a buscar situaciones de abuso, ya sea físico, emocional, incluso hasta sexual. Y ojo, no significa, es que les gusta, no es que les guste, es que la persona con el esquema de abuso, de cierta manera, ya está configurada para soportar y permitir el abuso. Y sobre todo, no distinguirlo. Porque la persona que no tiene este esquema, en el momento que empiecen a abusar de ella, dice no. Y pone límites y se aleja o hasta denuncia, que es lo que se debería de hacer. Pero las personas con este esquema de abuso, pues no hacen nada de eso. Aguantan, soportan y menos van a andar denunciando. Por ejemplo, este esquema en la violencia de pareja, lo veo mucho en la mujer que es abusada psicológica, mental, emocional, hasta sexualmente por su pareja y no lo denuncian y ni siquiera lo ven como abuso, incluso hasta lo ven como es que así me quiere. Otro esquema que vamos a ver es la privación emocional. Este esquema es cuando una persona de niño se le restringió mucho expresar sus emociones. Y las personas con este esquema, ya de adultos, tienen muchísima dificultad para abrirse emocionalmente. Con su pareja, con sus hijos, con la familia. Se cierran y aunque quisieran, no pueden. Aunque les gustaría, no saben cómo. Porque tal vez en su infancia se les restringió mucho expresar sus emociones. Y ya en la adultez, por lo general, recurren al consumo de alguna sustancia para sacarlas. Y aquí es incluso donde se generan algunos aspectos como las adicciones o el alcoholismo. Entonces, muchas personas están restringidas con la privación emocional precisamente porque de niños se les restringió el hablar las cosas, decirlas. Y no solo eso, incluso este esquema en la infancia implica que los padres puedan
enseñar a los niños a cuidarse desde aspectos básicos como la salud, la higiene y todo lo que involucra el desarrollo de acuerdo a cada etapa. Un ejemplo que siempre doy para explicar este esquema de la privación emocional, la típica situación que vemos todavía en nuestra cultura, desafortunadamente, donde la niña de 10 o 11 años precisamente tiene su primer periodo menstrual. Y esa niña, su mamá o su papá, nadie le explicó precisamente este proceso, que es normal, que incluso indica un cambio simplemente biológico y hormonal en su cuerpo, pues es de lo más normal. Y cuando la niña de pronto tiene su periodo, pues sufre el incidente de que mancha la ropa, se burlan en la escuela, la critican y ellos no saben ni qué onda. Y llega a casa y todavía la mamá la regaña, la sanciona, incluso hasta la castiga o hasta le pega. Y no solo eso, llega el papá y todavía le dice, ya eres una no sé qué, y la empieza a criticar y bla, bla, bla. Se dan cuenta cómo le están privando que la niña en ese momento, ya incluso en una etapa más de adolescente, pueda preguntar y que le puedan explicar algo que es tan básico y fundamental de nuestra sexualidad. Desde ahí se genera la privación emocional. Y obviamente, un esquema que acompaña es la defectuosidad. ¿Qué es la defectuosidad? La defectuosidad es un esquema en una persona adulta que tiende a sentirse imperfecto, defectuoso. Y este esquema, precisamente, se genera cuando de niño, por lo general, se burlaron mucho, o sufrió de mucho bullying, o como le dicen por ahí, sufrió de mucha carrilla, o porque la mamá y el papá constantemente lo estaban descalificando. Estás gordo, estás chaparro. Y sin darse cuenta, esa persona en su infancia y en su adolescencia generó un esquema de soy defectuoso, y por ende soy malo, o soy mala persona, o no soy atractivo, o no soy bonito, o no merezco. Entonces las personas con este esquema por lo general se sienten mal consigo mismos, se sienten defectuosos. Incluso en términos de autoestima andan por los suelos. Y se sienten pocos atractivos, se sienten muy incómodos. Llegan a un lugar y se sienten incómodos, porque piensan que no son lo suficientemente perfectos como para pertenecer a cierto grupo. Y sin darse cuenta, ellos se autodescalifican y tienden a que los autodescalifiquen. Y las personas con este esquema en la adultez, por lo general, incluso batallan mucho como para ganarse, más bien para entender y visualizar que se merecen las cosas, como los logros. Entonces, este es un esquema que se desarrolla mucho en las personas. Por ejemplo, ya ven que hablábamos de la infancia dorada. Mucha gente me dice aquí en el consultorio, es que mi infancia fue muy feliz, porque todo fue risa. Siempre nos la pasábamos riendo. Y ya cuando hacemos un ejercicio, nos damos cuenta que se la pasaban riendo, pero de él. Y esa felicidad eran puras risas porque toda la familia le hacían puro bullying y le tiraban pura carrilla a esa persona. Por eso es que ellos dicen, es que mi infancia fue muy feliz. No, no fue feliz. Al contrario, si se la pasaron burlándose de ti, imagínate en tu estructura mental, psicológica profunda, todas las inquietudes, pero sobre todo las carencias emocionales que tienes. Y eso no fue una infancia feliz. O me ha pasado también cuando evalúo a familias o cuando evalúo las historias de las familias en los pacientes, que me empiezan a narrar y dicen, es que en mi casa había puras risas, ja, 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 pura risa. Ok, pero ¿qué hacían cuando era momento de hablar? ¿Qué hacían cuando era necesario ser serios? No, pues no. Es que siempre que pasaba algo, no faltaba que mi papá, mi hermano mayor hacía un chiste y todos nos reíamos. ¿Y cómo hablaban la problemática? No, pues no lo hacíamos. El chiste hacía como que que lo evadiéramos. Ah, entonces te das cuenta cómo en tu familia todo fue felicidad, pero no se estructuró ni se te enseñó a ti qué tengo que hacer o cómo le debo hacer para enfrentar las situaciones que requieren seriedad, los problemas, las situaciones difíciles.
Y muy bien, vamos a seguir con los esquemas. Otro esquema que podemos ver el día de hoy es el de aislamiento social. Las personas con este esquema son aquellas que son adultas y tienden a aislarse socialmente. Y ojo, muchas veces no distinguimos y cometemos el error de señalar a estas personas como antisociales. No, una persona antisocial realmente significa que tiene conductas donde transgreden las reglas para satisfacer sus propias necesidades. Incluso a base de delinquir, de violar o hacer cosas muy graves. Esas son conductas porque incluso hay un trastorno de personalidad que es antisocial. Entonces, es muy diferente la persona antisocial a la persona que es aislado socialmente. Muchas veces uno anda ahí diciendo, no, yo soy antisocial porque pues no me gusta relacionar. No. Tú te aíslas socialmente. Porque la persona antisocial es la que anda haciendo de todo, delinquiendo, robando o abusando sexualmente de los otros para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, creo que es adecuado hacer esta distinción, porque mucha gente como que no confunde de las conductas antisociales, que son de delincuencia, de delinquir ya en un aspecto más grave. Y si tú tienes conductas antisociales, entonces significa que tienes algunas situaciones más graves por ahí. Pero si tiendes a retraírte, a aislarte, pues solamente tienes el esquema de aislamiento social. ¿Y qué es este esquema? Este esquema precisamente es cuando las personas tienen mucha inseguridad para relacionarse con la sociedad y se sienten que son diferentes o que no encajan o que son externos a los sistemas y nunca se sienten que pertenecen a ningún grupo. Entonces, como adultos y como seres sociales, todos tenemos que tener un grado adecuado para relacionarnos socialmente. Y si no lo hacemos, puede ser que estemos repitiendo el esquema de aislamiento social. Muy bien. Ahora veamos el esquema de la dependencia. El esquema de la dependencia es cuando una persona ya adulto es muy incapaz para satisfacer sus necesidades en toda dimensión, tanto psicológicas y emocionales y físicas, por sí misma. Las personas con este esquema, por lo regular, una de dos, o lo sobreprotegieron de esos niños que les hacían y les cumplían todos sus berrinches, o literal no les enseñaron a hacer nada, porque la mamá no les puso atención. Y de adulto son personas muy dependientes, sobre todo emocionalmente. Y también tienen mucha dependencia para hacer las cosas por ellos mismos. Ya de adultos a todo mundo le andan preguntando para tomar una decisión. Cuando dices, espérate, o sea, ya de adulto tú tienes la capacidad, a lo mejor te puedes asesorar, pero no es lo mismo asesorarse que literal pedir permiso. Hay personas adultas que les piden permiso a sus papás para hacer cierta o cual otra cosa. Ahí hay una dependencia. Vivan o no con ellos, hay una dependencia. Es el esquema de la dependencia. Hay muchas personas que son muy dependientes, por ejemplo, a su relación de pareja, que yo por ejemplo, soy hombre y mi pareja es exitosa y tiene dinero, y como yo no quiero batallar porque a mí no me enseñaron a trabajar ni a ganarme el dinero, pues me quedo con ella. Y ella me es infiel y anda con otros y ni me pone atención, pero con tal de que me satisfaga todo lo que necesito, que yo no puedo por sí mismo al ser adulto, me mantengo en esa relación. Pero se dan cuenta por dependiente. Por eso es que muchas personas, también me ha tocado cuando trabajo con mujeres, que una de las limitantes para separarse de la persona con la que se juntaron, que es un patán en toda la amplitud, pues es porque son muy dependientes, sobre todo en la parte económica. Otro esquema es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un esquema donde las personas tienen mucho temor a la vida e incluso son aquellas personas que siempre están pensando que va a pasar algo malo y que cuando pase eso no van a tener la capacidad de afrontarlo. Por eso es que incluso son personas que sin darse cuenta siempre están muy preocupados porque va a pasar algo malo, va a pasar algo malo, y sin darse cuenta, ellos mismos lo terminan como atrayendo. Pero no por la ley de la atracción y esas cosas, no, sino porque ella misma se expone
sin darse cuenta, a situaciones peligrosas para confirmar su esquema de que algo malo va a pasar. Las personas con este esquema no tienen la capacidad de ellos mismos de cuidarse. Por lo regular, también encontramos que las personas con este esquema se exponen a situaciones de riesgos muy fuertes, porque son muy vulnerables a que abusen de ellos, a que los manipulen, a que los chantajeen. Entonces, las personas con este esquema, si se dan cuenta, no tienen la capacidad de poner límites claros. Otro esquema que es muy común y que yo veo mucho es el de la simbiosis. ¿Qué es este esquema o cuál es la simbiosis? Es cuando la persona adulta está muy apegada a su mamá, a su familia, a su pareja o incluso a sus hijos. Y todo lo ve a través de esas personas. Toda su vida lo ve a través de ellos. Es una persona que como individuo no tiene muchas características. Incluso ni siquiera tiene una identidad clara. Incluso no sé si les ha pasado, es la típica persona que la escuchas hablar y hasta parece que está hablando igualito que su mamá, que su papá. Y le preguntas, pero ¿a ti qué te gusta? No, a mí me gusta esto, pero nada más está parafraseando y repitiendo literal lo que siempre dice la familia. Las personas con este esquema, literal, son personas que están fusionadas. Ya sea, como les decía, a su pareja, a su familia. Y son muy incapaces para hacer cosas propias, individuales. Y ojo, luego ese tipo de cosas están vistas como, es que eres egoísta. No, no es que sea egoísta. Es que soy persona, soy individuo. También puedo ser pareja y tengo la responsabilidad de responder como padre, etc. Pero antes de todo eso soy individuo. Y cuando una persona individualmente no está desarrollada satisfactoriamente, se va a sentir mal, se va a sentir frustrada y sus relaciones de pareja, familiares, siempre se van a ver afectadas. Otro esquema es el de fracaso. Este esquema se da mucho cuando la persona tiene la creencia de que siempre va a fallar y que nunca va a tener situaciones de logro académicas, deportivas o profesionales. Y que si logró algo es porque alguien lo ayudó o porque no lo merecía. Es esta típica persona que lo felicitas y luego ella solita se autodescalifica. Dices, felicidades por este gran logro. Le dices, sí, pero fue porque fue chiripa. Incluso este esquema se va mucho de la mano con el de la defectuosidad. Entonces, las personas con este esquema, por lo regular, se sienten que son menos inteligentes, se sienten ineptos y no se dan cuenta de sus talentos o de su capacidad para hacer las cosas. No las ven, las restringen. Cuando todas las personas por lo regular tenemos talentos o habilidad o en ciertas áreas tenemos un gran potencial para alcanzar objetivos o desarrollarlos con éxito. Pero las personas con este esquema no lo ven. Y pasamos a la grandiosidad. La grandiosidad precisamente es un esquema donde literal la persona que tiene este esquema se siente superior a las demás personas. Se siente con derechos y privilegios especiales. No conocen el valor de la reciprocidad, que es yo hago por ti en la medida que tú haces por mí. Estas personas es tú haces por mí y yo no voy a hacer por ti. Y por lo general son personas que mantienen un foco exagerado en que son superiores, o que son famosos, que son exitosos, o que literal tienen mucho dinero, y a veces ni es así. Y por lo regular son muy demandantes y dominantes, y son muy antipáticos. Siguiente esquema, insuficiente autodisciplina. Este esquema es cuando las personas adultas tienen mucha incapacidad para tolerar la frustración y ante cualquier estresor, ante cualquier situación estresante, explotan, estallan y literal hasta rompen cosas. También este esquema es muy común verlo en aquellas personas que quieren las cosas fáciles, que quieren que las cosas se le den rápido
y lo dicen, yo quiero tal camioneta, quiero comprar una casa, pero no dimensionan que para comprarse una camioneta nueva o comprarse una casa, pues tienes que trabajar tantos años, tienes que esforzarte, tienes que sacrificar muchas cosas, incluso tienes que administrar mucho tus finanzas. Y a lo mejor se da la casa, a lo mejor no. Pero las personas con este esquema no ven todo eso. Quieren que las cosas se den rápido. Por lo cual, si emprenden algo y no les funciona, ya sienten que ya no pueden o que ya fracasaron. Entonces, este es un esquema donde las personas batallan mucho para ser pacientes y son muy impulsivas. Y como les decía, tienden a esperar que las cosas se den de manera fácil, sin batallar. Otro esquema es el de la subyugación. La subyugación es un esquema precisamente donde las personas que tienen esta dimensión le dan mucho importancia al control y a lo que dicen los demás. Incluso sus necesidades son dirigidas por los demás. Son personas que suprimen sus emociones, sus deseos, sus preferencias con tal de satisfacer al otro. Y viven muy frustrados. Porque estas personas ven como los demás son muy felices y ellos no. Y es porque tienden a subyugarse. Tienden a decir no cuando quieren decir que sí. Cuando quieren reclamar se quedan callados y no tienen la capacidad de decir las cosas. Otro esquema y el favorito de la cultura mexicana es el del autosacrificio. ¿Por qué? Porque una persona sacrificada es bien vista. Una persona que no se sacrifica es egoísta, es mala, es uy. Pero hay muchas personas que tienen este esquema y tienden precisamente a vivir de mucho abuso. Pero ellos no lo ven como abuso, ellos lo ven como me estoy sacrificando o alguien me lo va a recompensar o un día todo me lo van a... no sé, o sea, empiezan a atribuir una serie de creencias bien extrañas para reafirmar que su autoengaño, si se dan cuenta. Entonces, las personas con este esquema tienden a restringir sus necesidades propias por satisfacer las de los demás. Ya sea que incluso eso les cause dolor, les cause culpa y les cause mucho sufrimiento, pero siempre y cuando los demás estén felices, completos o atendidos. Entonces, las personas que tienen este esquema, por lo regular, se aguantan mucho y aguantan lo que no se debe aguantar: el maltrato, el abuso, el chantaje, todo eso lo aguantan y no tienen la capacidad de salirse de eso. Otro esquema, ya entrando en la recta final, es el de la negatividad. La negatividad es un esquema donde una persona tiende literal a ver las cosas con mucho pesimismo y nunca ven lo positivo de la situación, nada más ven lo negativo. Incluso dejan de hacer las cosas precisamente porque piensan que va a salir mal las cosas, que van a fallar o que van a empeorar. Y son aquellas personas que siempre ven el vaso medio vacío. Si se dan cuenta, esto afecta mucho porque como adulto, lo ideal, yo siempre lo he dicho, lo ideal es no ser ni negativo ni optimista, hay que ser realista. Pero las personas con este esquema todo lo ven con mucha negatividad y no tienen mucho optimismo para hacer las cosas. Otro esquema es la inhibición emocional. La inhibición emocional precisamente es cuando una persona tiene sus emociones totalmente inhibidas. Y son personas muy cuadradas, muy acomplejadas. No son personas creativas, espontáneas, no, son personas que siempre viven con un ritmo de vida totalmente monótono. Incluso son personas que tú les dices, ven y van, haz esto y lo hace, aunque no quieran. Esto pasa mucho cuando en la adolescencia no se favoreció la rebeldía.
Más adelante y en otra plática vamos a hablar y voy a hablar que cómo se favorece la rebeldía de manera adecuada en el desarrollo de un adolescente para que esto le permita generar carácter, temperamento ya en la adultez, sobre todo para decir no a lo que no se debe a lo que no debe de pasar y defenderse ante las situaciones que requieren defenderse de manera adecuada. Pero las personas con este esquema no se pueden defender. Incluso en aspectos de sexualidad, en aspectos de afecto, de cariño, están muy restringidos. Están privados incluso. Entonces, estas personas tienden a ser así como cortantes, distantes, incluso hasta muy fríos, porque literal emocionalmente están totalmente inhibidos. Y la única forma de que se puedan desinhibir es a través del consumo de alguna sustancia que les permita aflojar algo. Y por último vamos a ver el esquema de la punitividad. ¿Cuál es este esquema? Este es el esquema donde se tiende a castigar a las personas o a autocastigarte. Pero ojo, muchas veces como adultos las personas se autocastigan por cosas que no valen la pena o que realmente no merecen castigarse. Pero las personas que tienen este esquema tienden a creer que si yo me equivoco tengo que ser sancionado. Sí, estas personas no se permiten equivocarse. Estas personas no se permiten fallar. Y técnicamente, si ustedes se dan cuenta, en cualquier actividad, el equivocarse, el fallar o los errores son parte del crecimiento o de lograr el éxito. Pero las personas que tienen este esquema no se permiten, incluso se culpan y se castigan muy fuerte el errar. Cuando todos, de cierta manera, tenemos que aprender que hay veces que las cosas se dan y hay veces que no. Hay veces que podemos hacer algo bien y hay muchas veces a lo mejor que fallamos. Pero las personas con este esquema tienden a súper castigarse. Entonces, muy bien. Hasta aquí hemos visto estos 18 esquemas. Y con esto quisiera cerrar la plática del día de hoy. Para hacer un proceso de autoobservación, esto ayuda mucho porque mediante la observación nuestro mundo interior se hace visible. Lo que les comentaba al principio. Si yo me doy cuenta de lo que no hubo en la infancia y lo que no hubo en mi infancia, a lo mejor hoy como adulto puedo ser responsable para ayudármelo de manera adecuada, de manera sana. Pero si yo no me doy cuenta que en mi infancia hubo muchas carencias, hoy como adulto no voy a distinguir que en mis relaciones de pareja seguramente puede haber maltrato, abuso, sacrificio y que aún así, por miedo al abandono, me voy a quedar en esa relación. La observación facilita, fíjense lo que dice aquí, independizarnos de las funciones automáticas de la mente. Hay muchas personas que no distinguen que en pareja, en la familia, en el trabajo, son víctimas de situaciones de abuso, de maltrato, de descalificación constante y ahí se quedan o se autoengañan. Y como dice aquí, reduce la presencia del ego en beneficio del ser. Lo que también veíamos para ahí, hay muchas personas que tienden a pensar que están bien y que no necesitan ayuda. Y tú los ves y ves sus patrones, sus conductas, donde constantemente se exponen a situaciones peligrosas, se juntan con personas nocivas, su patrón de pareja siempre es de patán y andan siempre de relación autodestructiva constantemente. Entonces, me gustaría que con esto pudiéramos nosotros favorecer un ejercicio de observación. Y la constante autoobservación sí promueve un proceso de cambio y aún así es muy complicado. Por lo cual, yo les sugiero que si ustedes quieren iniciar un proceso de autoobservación profundo, la terapia ayuda bastante. La terapia ayuda precisamente porque en la terapia psicológica es un proceso de observación constante de mis conductas en el presente y sobre todo si son conductas autodestructivas,
la terapia nos ayuda a entender de dónde vienen, cuál es el origen. Y el origen siempre tiene que estar siempre viene por lo regular en nuestro entorno familiar, en el trato que nos dieron, en los mensajes que recibimos y cuáles son las creencias que hoy en día dirigen nuestro comportamiento. Por lo cual, yo quisiera agradecer mucho a cada uno de ustedes que escuchó esta plática y quisiera despedir y agradecer. Aquí está nuestro contacto. Ya por ahí incluso tenemos la plataforma en YouTube donde están las pláticas anteriores. Aquí viene nuestro teléfono, nuestra dirección en Facebook para que nos puedan seguir. Y yo les invito a que se suscriban al canal de YouTube, invito a que nos sigan en las redes sociales. También aquí está nuestro teléfono de WhatsApp para cualquier duda, inquietud que ustedes tengan específica o incluso sobre el proceso de terapia de psicología para algún familiar o algún amigo que de pronto, porque todos tenemos al primo de un amigo que requiere de un psicólogo. Con mucho gusto nosotros quedamos a su disposición. Muchísimas gracias.